Hoy quiero hablaros de un complemento, de un aparato, de una pieza, que si bien no es del todo importante, si bien no es todo necesaria para grabar nuestros podcasts, puede ayudaros y sobre todo puede ayudar a que vuestros oyentes disfruten mucho más de vuestro contenido. Se trata de una montura amortiguadora, lo que comúnmente conocemos como una araña de sujeción. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Comienza una nueva entrega al otro lado del micrófono, un metapodcast que diariamente te trae noticias, herramientas, experiencias personales, consejos, aciertos y fracasos también, todo ello relacionado con el podcasting que me rodea. Yo soy Jorge Marín, grabando desde los micrófonos de EV Productora con mi sujeción anti-golpes, con mi araña de protección, y es todo un placer daros la bienvenida a una nueva entrega. Bueno, ¿qué es esto de una montura amortiguadora? ¿Qué es esto de una araña de sujeción? ¿Y por qué es tan importante? Veréis, una montura amortiguadora o shockwave mount, o directamente una araña de sujeción, es un dispositivo diseñado, digamos, para sujetar, para sostener nuestro micrófono y aislarlo de vibraciones. Lo que hace es mantenerlo casi en el aire, pero está sujeto con unas gomas. Mediante esta sujeción de gomas queda suspendido en el aire y evitamos golpes o movimientos que puedan transmitirse a nuestras propias grabaciones y generar así ruidos no deseados en nuestras grabaciones. Imaginad que estáis grabando y sin querer pues golpeamos la mesa. Yo ahora estoy golpeando y aunque oigáis el ruido de la propia mesa, no se transmite al propio micrófono. Quiero decir, este ruido que estoy dando yo ahora, este de aquí, no se transmite mediante vibraciones al propio micrófono. Oís el ruido que yo realizo a la propia mesa, pero no es como si golpeara el propio brazo. Incluso puedo golpear el brazo del micrófono y aunque aquí se transmite, no es lo mismo que esto. ¿Veis? ¿Veis la diferencia? Esto es golpear el brazo del micrófono, que ya se transmite, pero esto es mucho mayor. Ahí sí se está transmitiendo las vibraciones. Incluso aquí. Esto no estoy golpeando el propio micrófono, pero sí una de sus sujeciones, pero evitamos, como veis, mucha vibración. Esta demostración tan simple como efectiva, seguro que os ha hecho comprender para qué poner una de estas monturas amortiguadoras. Esto, digamos que lo que hace es absorber esas vibraciones, disminuirlas y garantizar un sonido más limpio y más profesional. Los beneficios de usar una de estas shockwave mounts, pues lógicamente reducimos el ruido de uso, porque eliminamos vibraciones que puedan llegar al propio micrófono y que se capten por él, que es el ejercicio que acabo de realizar yo, y evitamos que, a menos que alguien agarre el propio micrófono, pues queda mucho más recogido y se evitan vibraciones o golpes o movimientos del propio soporte. Hay muchos de vosotros que utilizáis brazos de micrófono de estos que tienen muchos muelles, y hay veces que al coger el brazo de micrófono se oyen ¡bang! Y esa vibración de los muelles se transmite al propio micrófono mucho si no tienes una de estas monturas. Esto lógicamente hace que el sonido de nuestros podcasts, de la calidad del sonido de nuestros podcasts, pues aumente, porque eliminamos ruidos de baja frecuencia, o alta frecuencia, y muchas vibraciones. Entonces esto hará que nuestros episodios sean mucho más claros y mucho más profesionales. Y además con esto tenemos una protección extra del micrófono. Si hacemos que el micrófono esté sujeto por unas gomas y que esté, digamos, suspendido en el aire, pues en el caso de que golpeemos el brazo del micrófono, golpeemos la base donde está sujeto, golpeemos la mesa, el micrófono no se lleva ningún golpe de ninguna manera. O sea, tenemos que golpear el propio micrófono, que también se puede realizar, pero es una manera de protegerlo y que no se lleve ningún golpe directamente. ¿Realmente todo el mundo necesita una de estas monturas amortiguadoras, una de estas arañas de sujeción? Pues depende de muchas cosas, ¿no? Depende sobre todo del tipo de micrófono, porque los micrófonos de condensador, que tienen mucha más sensibilidad, esto lo notan muchísimo más y se benefician enormemente del uso de una de estas monturas amortiguadoras o de estas arañas de sujeción,
Por otro lado, si utilizamos un micrófono dinámico, pues hombre, a ver, estos micrófonos son menos sensibles y no son tan susceptibles de capturar una de estas vibraciones. Digamos que no lo requieren tanto. ¿Lo agradecen? Sí. Pero donde más se nota son en los micrófonos de condensador. Yo, de hecho, antes, cuando grababa con el Blue Yeti, esto era algo casi indispensable. De hecho, la montura que utilizo yo es diseñada para ese micrófono, luego os voy a hablar de ella, y la verdad que ahí sí que lo notaba muchísimo más. Yo, de hecho, con el Blue Yeti tenía la ganancia al mínimo absoluto, no tenía nada de ganancia, porque capturaba sonido por toda la habitación, y un golpe en la mesa era algo como, bueno, qué locura, y sobre todo la vibración que se traspasaba. Ahora con el Shure MV7 este que tengo, no es tan exagerado. ¿Lo agradece? Sí, lógicamente es una mejora, no es el 100% necesaria, vale, pero esto ayuda mucho. Y luego también tenemos que tener en cuenta el entorno de grabación. Si grabamos en un entorno donde pues es habitual que haya vibraciones, movimientos, golpes, o que grabemos en una mesa, que gesticulemos mucho. A mí me gusta mucho mover las manos mientras grabo para expresarme mejor, y es posible que en alguna ocasión el micrófono se haya llevado algún golpe. Por eso trabajo con un brazo de micrófono para poder maniobrar mejor, y bueno, porque al final trabajo todos los días con él y es parte de mis herramientas de trabajo. Entonces, bueno, lo muevo, lo subo, lo bajo. Es comodidad para mí porque lo tengo siempre aquí. Entonces, si puedo proteger el micrófono de alguna manera y proteger vuestros oídos, pues qué mejor que hacerlo con una de estas monturas de sujeción. Hay muchos de todo tipo. Y además quiero hablaros de algunos ejemplos que podáis, digamos, asimilar para comprarosla o no, para ponerla o no. Y bueno, podéis imaginar, por ejemplo, que estamos en medio de una entrevista muy apasionada, o en medio de un debate o de una discusión, y sin querer pues damos un golpe en la mesa, ¿no? Pues nos enfadamos mucho y yo le doy un golpe en la mesa. O alguien choca con el micrófono, ¿no? Pues si no tenemos estas monturas amortiguadoras en los micrófonos, este golpe se hubiera transmitido provocando un ruido muy molesto en la propia grabación. Sin embargo, es que con esta montura puesta, pues la vibración se absorbe, y aunque llega, pero el ruido no se registra de la misma manera, ¿no? Es que ya lo he hecho antes, ¿no? Cuando le he dado un golpe al propio micrófono, esto es al micrófono y esto es a la mesa. Está claro que el sonido de la mesa se llega a transmitir, porque llega de alguna manera, pero seguro que vuestros oídos agradecen. Es que no le quiero dar un golpe al micrófono para que veáis, o sea, un golpe fuerte, para que veáis cómo os llegaría, pero bueno, creo que todos me entendéis. Y hay distintas monturas, aunque básicamente la idea es muy similar en todas, que es agarrar el micrófono mediante unas gomas que hacen una presión muy fuerte para que el micrófono no se mueva, y digamos que estas vibraciones no lleguen nunca al propio micrófono gracias a estas gomas, porque están suspendidas en el aire, pero cada fabricante, digamos, que hace un diseño lógicamente pensando en sus propios micrófonos. Por ejemplo, Rode tiene la montura PSM1, que está diseñada lógicamente para sus micrófonos, para los Rode Podcaster, Rode Procaster, y bueno, como imaginaréis, pues la marca Rode, que no es precisamente barata, pues ofrece estas sujeciones para sus micrófonos por un precio de 59 euros aproximadamente. Todos estos precios los he sacado de Amazon a día de hoy, y bueno, más o menos pues es acorde cada marca a su rango de precios, ¿no? Pues Rode no es barata, y esta montura amortiguadora pues tampoco lo es. Si grabas solo tú en tu casa, bueno, pues es un desembolso que, bueno, quizás te puedas permitir. Pero claro, si tienes que comprar 4 de estas monturas, pues hombre, ya son 240 euros para algo que realmente no es que vaya a mejorar enormemente la grabación de tu podcast. Si, por ejemplo, tienes una radio y pasan por tu estudio muchos invitados que no sabes cómo se expresan, que no, pues ahí a lo mejor sí que te interesa invertir en estas sujeciones, pero bueno, esto ya depende de cada uno. Un poquito más baratas son las sujeciones de Elgato, que también nos ofrece monturas para sus micrófonos Wave 1 y Wave 3, y básicamente es la misma idea, sujetar los micrófonos con gomas. Lo que pasa que el diseño de estas monturas está adaptado a estos micrófonos, es como un diseño más pensado en un estilo un poquito más cuadrado, como son los micrófonos de Elgato, y además muy vistoso, ¿no?
han sacado últimamente un catálogo de productos muy vistosos, y yo sobre todo cuando veo alguno de estos productos en YouTube o en Instagram, ya enseguida sé que son del gato. Me pasa lo mismo que con los Rode, que ya los tienes identificados y sabes cuáles son. SmallRig tiene otra montura que, si bien es parecida a la del gato, es un poquito más económica, ya que no llega ni siquiera a los 20 euros, y también pues hace lo mismo, es una función pues eso, sujetar el micrófono para que no transmita las vibraciones, pero lógicamente pues están adaptados a los micrófonos de SmallRig. Yo la que tengo, que uso todavía a día de hoy, es la de USares. Me costó 19 euros y actualmente está por 19,50 euros. ¿Y por qué he dedicado un pequeño espacio a esta sin que sea, digamos, de una marca tan reconocida como pueden ser Rode o El Gato o SmallRig? Porque esta estaba diseñada para el micrófono Blue Yeti. Y diréis, bueno, pues esto lo lógico sería comprarse la de Blue o la de la propia marca del micrófono, ¿no? Bueno, pues en mi caso compré una, digamos, de terceros, y lo bueno que tiene esta sujeción es que está pensada para micrófonos muy pesados. El micrófono, el Blue Yeti, el grandote este que es como una cápsula, como un cohete, pesa 1,5 kg, y esta sujeción es que ni se inmutaba, y a día de hoy, aunque lo utilizo con un micrófono, con un Shure que es mucho más ligero, estoy súper encantado con esta sujeción, porque aguanta carros y carretas, nunca mejor dicho, o micrófonos y microfonetas, si adaptáramos el símil a micrófonos. Lo bueno de esta sujeción es que va con la tornillería, no sé si sería esta la expresión correcta, bueno, con una especie de tornillo que es la medida universal que tienen los propios micrófonos para todos los pies, para todos las peanas, etcétera, etcétera, etcétera. No es necesario tener un micrófono de una marca en concreta, sino que el 95% de los micrófonos que tienen este tipo de tornillos pues se adaptan a esta montura amortiguadora. Y en último lugar quiero hablar de la montura de Audio-Técnica, que también es una marca muy reconocida, lógicamente pensando en sus micrófonos, aunque aquí no nos especifican modelos. Es una montura que se adapta a todos o casi todos los modelos, porque es una forma circular, pero se nos sube un poquito más de precio. Si en la última os estaba hablando, la de USares, eran 19 euros, en este caso nos subimos hasta los 29 euros. Entonces, bueno, como veis, tenéis aquí un rango de precios para todo tipo, para que si queréis invertir un poquito más en la calidad de la grabación de vuestros podcasts, tengáis un artilugio más para evitar que sonidos innecesarios se cuelen en vuestras grabaciones, y así, bueno, pues invertir en una decisión que, bueno, que tenéis que poner en una balanza para ver si queréis mejorar un poquito más pues la calidad de vuestros audios. Con esto, pues no solamente reduciréis ruidos innecesarios, sino que además pues protegeréis vuestros micrófonos, y así garantizaréis que la experiencia al escuchar o al disfrutar de vuestros podcasts pues sea un poquito más agradable. No mucho, pero un poquito. Así que pensadlo, invertir sobre todo en un buen soporte, ya sea una peana, un trípode, un brazo, que eso yo, en mi opinión, es el primer paso que tenéis que dar. Yo recomendaría un brazo, pero un buen brazo, porque al final los brazos de estos malos al final se acaban dando de sí los muelles, suena por ahí, y las peanas y los trípodes malos al final los dejas de usar porque son incómodos. Sin embargo, cuando te acostumbras a utilizar un brazo de calidad, al final lo agradeces. Es una inversión, lo sé, pero si ya al final inviertes en un brazo, inviertes en una montura de amortiguación, al final disfrutas de cada grabación, y eso es lo que tienes que hacer para transmitirlo a tus oyentes y que ellos disfruten de tu contenido. Y hasta aquí el episodio de hoy, al otro lado del micrófono. Si os ha sido útil y queréis más información sobre los 5 ejemplos de monturas de amortiguación que os he ofrecido en este capítulo, os voy a dejar todos los enlaces en las notas del episodio. Ojo, son enlaces de afiliados de Amazon. Si compráis alguno de ellos, me llegará a mí una pequeña comisión, y bueno, pues espero que esto sea como agradecimiento por daros este chivatazo. Y además voy a dejar estos enlaces en la web del podcast, al otro lado del micrófono.com, donde también podéis encontrar todos los episodios anteriores, los 1143 anteriores, las formas de acceso a la comunidad de Telegram, de WhatsApp, las redes sociales donde estoy presente, y también las formas de apoyar o incluso patrocinar este Metapodcast diario. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.